Nosotros hemos comprobado que hay cada vez más una creciente ola de cine que se está haciendo en el interior del país. Espero que ustedes ya hayan tenido ocasión de ver algunas de estas películas, y si es que no han tenido esa oportunidad, igual les digo que en los últimos 10, 11 años se han hecho más de 50 películas en el interior del país con diferentes temáticas, con procedencias en diferentes departamentos, y que poco a poco este cine va ganando un espacio también en Lima. Lo que quisiera yo es compartir en términos generales algunas reflexiones sobre qué es lo que tiene en común el Churachaqui, esta película que acabamos de ver, con este otro cine que se está viendo en el interior del país. En ese sentido, yo encuentro por lo menos 3 puntos de coincidencia. El primero de ellos, que es un tema de por sí muy interesante, es el género al que está adscrito varias de las películas que se están presentando en los últimos años, que es el género de terror suspenso. Y esto es una cosa que poco a poco nos hemos ido dando cuenta con un poco de sorpresa, porque en realidad el género del terror no ha sido un género que ha sido muy tocado por el cine peruano. Si ustedes pueden hacer un poco de memoria en las películas realizadas por los directores más conocidos, por ejemplo Francisco Lombardi, ustedes pueden darse cuenta que no hay muchas películas de terror. Entonces, en cambio, en el cine que está hecho fuera de Lima, tenemos varias películas que tocan ese género. Por ejemplo, tenemos El misterio del Cariciri, que es una película puneña, tenemos El Tunche y Sangre y Tradición, que son películas de Huancayo, tenemos Almas en Pena, que es una película ayacuchana, tenemos La maldición de los Jarjachas, que también es ayacuchana, tenemos El Pistaco, tenemos Mónica más allá de la muerte, que es una película arequipeña, y así por el estilo. Hace poco se ha presentado una juliaqueña que es La casa embrujada, y a todo este género nuevo que está saliendo se suma este trabajo que viene de Iquitos. Entonces, muchas veces nos ponemos a preguntar, cuando estamos conversando entre gente que, digamos, está observando de cerca este fenómeno, el por qué es que hay tantas películas que están tomando como referente el género del terror. Y una de las razones que se me ocurren, en realidad hay varias, y incluso ya se ha escrito sobre esto, es que nosotros en los últimos años estamos arrastrando una historia de violencia que es referente directo de la época de la irrupción de los partidos políticos alzados en armas. Eso parece ser que ha dejado una cierta huella, más que todo en la zona andina, donde de alguna manera se utiliza el cine para contar estas historias que en la vida real ocurrieron, pero sublimándolas y trabajándolas en el género del terror. Y esta teoría sí tiene asidero en la misma forma como el cine de terror en el cine mundial, en el cine internacional se ha ido dando. Por lo general, después de las guerras grandes, ha emergido con fuerza el cine de terror, que es una especie de narración de la vivencia propia que ocurre en los horrores propios de la guerra, ¿no? Entonces parece ser que el cine de terror es una especie de respuesta a una época de violencia. Entonces muchas de estas películas que he nombrado tienen que ver con este tema, ¿no? Que es son 20 años de guerra interna que ha habido en este país y que no han sido procesados debidamente. El cine de terror de alguna forma coge referentes de ese tipo y genera un tipo de cine. Y seguramente se han enterado que solamente 3 películas se han estrenado en las salas comerciales. O sea, ese es el caso del cine peruano, este es el estado del cine peruano en este momento. Esas 3 películas configuran un año muy pobre para el cine peruano. Pero eso siempre y cuando veamos este cine que solamente se ha estrenado en cartelera comercial. Si nosotros quitamos esa limitante y nos abrimos al cine que se hace aún cuando no se estrena en la capital, encontramos que hay mucho más, y en realidad nosotros hemos encontrado que se han hecho hasta 13 películas en el interior del país, o sea, 10 películas en el interior del país y otras 3 en Lima.
Esa es la medida real de lo que está pasando en este país. O sea, hay más películas que se hacen en el interior del país que en Lima. Y por esa razón creo que el componente de autogestión es un componente interesante, hay que tomarlo en cuenta, ya que muchas veces podemos ver este cine como un cine un poco imperfecto, distinto, que no tiene las cuotas de calidad, pero sin embargo es un cine trabajado desde las expectativas y de los sueños propios de cineastas que se están formando. Dorian Fernández, el director de Ciudad Chaca, es un ejemplo de que él no viene de una escuela clásica de cine, él viene del trabajo publicitario, y a pesar de las dificultades que he encontrado al realizar su primer proyecto, que debería ser su tercer cortometraje, pero el más ambicioso, sin embargo lo ha sacado adelante. La experiencia detrás de la construcción de la película a veces incluso es tan o más interesante que la película misma. Ustedes, si es que tienen ocasión de leer el libro de Paco Bardales, se podrán dar cuenta de todas las peripecias que es construir una historia como esa que ustedes han visto. Ese es un caso que yo veo repetido en todas las películas, donde siempre hay una historia de esfuerzo y sacrificio detrás. No todo el cine que la gente quiere consumir es el cine que viene del extranjero, sino también hay necesidad de cubrir una brecha importante de cine que tiene que ver con nuestra realidad. Creo que eso también tiene que ver con el consumo cultural, o sea, el cine en el fondo es también cultura, refleja un punto de vista, una idiosincrasia, y hay un amplio espacio para la creación y el crecimiento de un cine peruano que no necesariamente pasa por ser el cine de Lima, sino es un cine mucho más amplio. Son más puntos que podría ir señalando que van haciendo un escenario donde vamos encontrando diferentes similitudes, pero al mismo tiempo que encontramos similitudes, esta película en particular, este cortometraje, tiene amplias diferencias con ese otro cine que se está haciendo tanto en Lima como en el interior del país. Viene a ser uno de los pocos esfuerzos que desde el lado amazónico se han construido en los últimos años. Ya Paco ha contado un poco cuál es la breve historia del cine amazónico en nuestro país. En el año 1936 se hizo quizás la primera película de largometraje en la selva, bajo el sol de Loreto, y luego se han hecho esfuerzos muy limitados y casi todos trabajados por gente que ha venido de fuera. Después de tanto tiempo podemos ver una primera obra como Chuyachaki que nace efectivamente del esfuerzo y del empuje de un grupo nacido directamente de Iquitos, de la selva amazónica. Ahora, sí quiero señalar para información del público y también para conversar un poco con Paco, que previamente a esto he visto un cortometraje pucallpino que se llama La Yara, que también tiene que ver con un mito amazónico, y este cortometraje también es una cosa, digamos, similar por algún lado al trabajo que acabamos de ver de Dorian Fernández. Estos pequeños trabajos que estamos viendo y que yo creo que son recién la simiente para un cine que se va a empezar a construir, porque detrás del grupo de Audiovisual Films, detrás de Dorian, de Paco, yo veo el espíritu de querer empezar a hacer una carrera cinematográfica y construir largometrajes, y por lo tanto creo que ese es un camino que se va a empezar a recorrer. Entonces, como digo, el cine amazónico es un cine que recién se está formando, que prácticamente no existe. El cine andino como tal ya es un cine que está en plena evolución. Hay muchas películas que se están haciendo que utilizan el Ande y los personajes andinos como referentes, y sin embargo el cine amazónico no lo es. Y tengamos en cuenta que para nosotros la selva cubre entre el 60 y 70% de nuestro territorio, o sea, nosotros somos un país amazónico, y grandes recursos que están haciendo que la economía del Perú florezca, como por ejemplo el gas de camisea, vienen de la selva. O sea que nosotros en gran medida estamos viendo la selva como un emporio económico e incluso como una salvaguarda para el futuro, porque es una despensa de nivel global, y sin embargo en términos culturales hay poca salida de este mundo amazónico. Entonces, para un poco entablar un nivel de conversa y también esperar algunas preguntas de parte de ustedes, yo quería preguntarle a Paco cómo veía este tema de este cine amazónico en construcción, incipiente, y que me dijera un poco cuáles eran, desde su punto de vista amazónico él, las razones por las cuales hay esta carencia. Bueno, creo yo que las carencias
se refieren básicamente a la falta de un apoyo real. O sea, en verdad, la Amazonía puede ser todo lo exótica y todo lo interesante y lo maravilloso que sea, pero es una también de las zonas más empobrecidas del país. Entonces, hacer un trabajo de este tipo genera un esfuerzo bastante fuerte. O sea, lo que sí es cierto es que a partir de Chuyachaki se ha generado todo un fenómeno, al menos en Iquitos, porque jóvenes sin ninguna, digamos, preparación académica se han puesto a hacer cortometrajes. Hace poco con Lucho conversábamos de un nuevo proyecto que se hizo en la universidad particular, que se llama Aún nos queda media vida, que es un proyecto de corto que era la asignación final de un curso y que de alguna manera ya ha sido institucionalizado en esta facultad de comunicaciones para que se haga semestralmente, por lo menos uno de ellos. Entonces, aun cuando hay carencias económicas muy fuertes, evidentemente la senda del Chuyachaki, que se considera un tema exitoso en términos de audiencia, ha generado todo este movimiento. Y también, al menos en el punto de vista de Audiovisual Films, nos ha dado también la fuerza como para en marzo del año pasado traer durante 3 días en el Centro Cultural de España el corto, más el making of, más el videoclip de Mundo Raro, de un grupo loretano que se llama Trance, que es muy conocido y muy querido allá en la ciudad, con bastante éxito. Y también nos ha dado, digamos, pie para que preparemos un proyecto de largometraje que se va a filmar este año, basado en otro mito también de la selva, mito más reciente, más urbano, del Pelacaras. Muchos de ustedes quizás no habrán escuchado pero es un mito reciente, urbano, bastante especial, porque rompe con todo el miticismo de los tiempos antiguos y ya se convierte en una suerte de depredador psicópata o algo así, una suerte de Jason amazónico, bastante particular.